Amables televidentes, bienvenidos a Ventana Cultural por Metro Televisión, la televisión que quiere ver. A esta hora estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestro canal, de la empresa BOJ Network, que día a día le ofrece más televisión y más internet. Queremos saludar a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario y, lógicamente, del municipio de Los Patios. Hoy con un gran invitado en Ventana Cultural es el licenciado Denis Sanguino Zambrano, una persona que día a día pues vive trabajando especialmente en la parte docente y que está ubicado precisamente en el Colegio General Santander del municipio de Villa del Rosario y que hoy lo hemos querido invitar para hablar de muchas cosas, de ese premio, de ese concurso nacional de cuento que fue ganador, que organizó el canal RCN y el Ministerio de Cultura. Bueno, profesor Denis Sanguino Zambrano, bienvenido al Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Gracias, Gustavo. Buenos días a usted, buenos días a toda su amable audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, contémosle a la comunidad quién es Denis Sanguino Zambrano. Bueno, en estos momentos yo soy docente del Colegio General Santander en la jornada de la tarde. Ya llevo aproximadamente unos 11 años laborando en la institución. Esa es mi vocación, la vocación de docente, de enseñar, de transmitir mis conocimientos a todos los estudiantes con todo el amor y obviamente con toda la seriedad. Igualmente pues mi carrera, que es de lingüística y literatura, me ha permitido ejercer esta bella profesión y asimismo disfrutar de una vocación tan bonita como es la de ser lector y ser escritor también. Bueno, profesor, sabemos que usted tiene una gran inquietud por las letras, por eso participó en el concurso nacional de cuento, pero hablemos de su niñez, dónde nació, de dónde es lo importante que la gente lo conozca. Sí, Gustavo, yo soy cucuteño de padres, mi madre es de Pamplona, mi padre también es de un pueblo acá del norte de Santander, de Lourdes, pero la verdad es que toda mi vida ha sido en Cúcuta, a excepción de los años que pues estuve en Pamplona estudiando mi carrera. Sí, ¿estudió en Pamplona en qué? En el año, más o menos en el año de 1984 empecé mi carrera en Pamplona. Sí. Sí, señor. O sea, se fue de lo caliente para lo frío, ¿no? Prácticamente. Sí, pero fue una experiencia muy bonita, fue agradable, pues como todos saben, Pamplona es un municipio estudiantil, cada vez es más, el número de estudiantes de la universidad ha aumentado considerablemente. Cuando yo llegué, inicié, pues éramos aproximadamente unos 800 estudiantes y era en una casona pues que hoy en día todavía existe y se recuperó como prácticamente un museo. Los estudiantes nos saludábamos como 3, 4 veces en la jornada. Ya pues hoy en día la universidad tiene aproximadamente unos 20.000 estudiantes, incluidos los estudiantes que estudian a distancia. Y ha progresado muchísimo, pero fue una experiencia muy bonita haber estudiado allá y estar concentrado exclusivamente en el estudio. ¿Qué es lo que más recuerda de su niñez, de su juventud? Bueno, todas las personas creo que guardamos los mejores recuerdos de nuestra infancia. Obviamente mi vida fue normal como cualquier niño. Tuve la oportunidad de vivir mis primeros 5 años en un bello municipio acá en norte de Santander, de tal manera que también tengo los recuerdos de los paseos a los ríos, a las quebradas, los juegos en el parque del pueblo. ¿Qué es lo que más jugaba? No, pues como todos los niños, fútbol y trompo y todas estas cosas. Pero más que eso, es tal vez el haber podido estar en contacto muy cercano con la naturaleza y con una atmósfera realmente muy tranquila. Sí. Sí. ¿Por qué se inclinó por la parte docente? ¿Qué le llamó la atención básicamente? Bueno, inicialmente mi vocación fue los libros y al respecto, y ya que me pregunta por la infancia,
recuerdo una anécdota que aparentemente podría ser un poco dura, pero creo que me marcó muchísimo. Alguna vez tal vez estaba molestando más de la cuenta en la casa y mi mamá tal vez salida de sus chiros, me puso en un cuarto, el famoso cuarto de San Alejo que siempre existían en esas casonas antiguas, pero obviamente ella lo hizo más por el momento. De todas maneras, empecé a curiosear, empecé a buscar en las cajas que había, me encontré un libro, no sé por qué estaba guardado, pero era un libro de cuentos de los hermanos Grimm. Y, hermanos alemanes. Sí, señor, era un libro de cuentos a su vez ilustrado. Y la verdad que no recuerdo cuánto pasé en ese momento ahí, en ese cuarto, pero me encantó muchísimo. Y yo, rememorando, creo que ahí están mis inicios de mi vocación y mi amor por los libros. Eso lo fui alimentando obviamente con el tiempo, cuando estuve en la escuela, cuando estuve en el bachillerato. Y cuando estuve ya a puertas de graduarme como bachiller, dije, no, mi vocación es los libros, tengo que estudiar algo que se relacione con las letras, y obviamente la literatura era mi pasión en ese momento. Y pues por supuesto que la carrera que ofrecía la universidad en ese entonces, que era lingüística, la licenciatura en lingüística y literatura, pues me abrió las puertas a este maravilloso mundo de la docencia, del cual no me arrepiento, por supuesto. Bueno, uno se pone a mirar que hoy en día la tecnología, especialmente las redes sociales, tienen a los jóvenes insertados en esto, ¿no? Sí. ¿Será que hoy en día se lee como anteriormente lo hacíamos nosotros, libros? Y hoy en día, pues lógicamente se lee más el computador, todo lo que tiene que ver con estas redes sociales. ¿Qué cree usted? Bueno, al respecto, las discusiones son muchas, y no solamente acá, sino en todo el mundo, inclusive en los países de tradición cultural, como los europeos. Pero hay una paradoja, Gustavo. Hay la tendencia a decir que los tiempos pasados fueron los mejores, y prácticamente en todos los sentidos, pero también hay que ser objetivos en eso, y paradójicamente hoy en día se lee más, y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué? Si hoy en día los muchachos andan pegados a estos aparatos o a los videos de YouTube, etcétera, etcétera. Pero aunque parezca mentira, así es, y le voy a dar simple y llanamente un ejemplo tonto y sencillo. Creo que hoy en día la gente prefiere más chatear que hablar por teléfono, utilizar el sistema de voz. Sí. Y ahí ya se está leyendo un poco más de lo que se leía. Obviamente la comparación podría ser banal, pero en términos de lectura se está leyendo más. Los computadores, el internet ha hecho que las personas nos acerquemos a unos medios impresos, obviamente también audiovisuales. De pronto hay la creencia que se leía más anteriormente y que se leían libros y se leían libros completos, pero si eso es cierto, en parte también es cierto que era una clase muy exclusiva, la clase élite que solamente podía acceder a la educación. La clase, digamos, de raza no lo hacía. La alta. Solamente era la clase alta que tenía acceso a unos libros y podía tener una biblioteca en su casa y obviamente ir a la universidad. Hoy en día la educación se masificó. Sí. Y por supuesto las comparaciones no son las mismas. Por lo tanto, hoy en día las personas tenemos más acceso a la lectura a través del estudio, a través de las carreras universitarias. De pronto hace falta más calidad en lo que se lee, por supuesto, pero indudablemente las cosas han mejorado en ese sentido, en cuanto a cantidad. De pronto hay que mejorar en calidad. Sí. Y ese es el trabajo de nosotros los docentes, que somos como el filtro a través de las aulas de qué es lo que realmente deben aprovechar y a qué se deben acercar los estudiantes de tal manera que lo que lean les sea útil y provechoso. Nosotros tenemos la cultura de que nos gusta más hablar que escribir, ¿cierto? Que es más complicado escribir, ¿no? Sí, sí, indudablemente no somos de una tradición de escritores, y eso en todos los ámbitos, por supuesto. Sí, señor.
hay jóvenes hoy en día que utilizan muchos, suprimen X para decir por qué, ¿sí? ¿Cómo le parece esta forma de escribir tan rara? Bueno, Parece que fuera taquigrafía o clave Morse. Sí, ¿Sí? si me lo pregunta a mí que soy profesor de lengua castellana y literatura, pues tengo que confesar que eso realmente es una terrible epidemia, eso es una peste espantosa en contra del idioma. Lamentablemente la rapidez y la inmediatez pues ha llevado a que se escriba de esa manera y un poco el descuido. Obviamente eso va en contra de absolutamente todo, de la estética, del mismo arte de la utilización de la lengua escrita y por supuesto de las normas lingüísticas y las normas idiomáticas. Pero me llama, para ver el lado positivo, me llama la atención que la gente escribe y también, al igual que la lectura, escribe más. Y también nosotros los docentes somos los llamados a encauzar de la mejor manera esta tendencia. Muchas veces uno ve profesionales que escriben, por lo menos médicos, abogados, que escriben esto muy mal, ¿no? O sea, la ortografía es pésima. Lamentablemente así es, Gustavo. A mis manos llegan escritos de profesionales por casualidad o a través de internet, e inclusive documentos oficiales, no me lo va a creer, inclusive de entidades que uno creería a nivel nacional o regional, que son los llamados a utilizar de la mejor manera el lenguaje, pero lamentablemente uno ve un descuido a veces absoluto del uso de la lengua escrita. Y en eso estamos, o sea, esa es nuestra labor como docente, porque la verdad es que no se puede, es inaceptable que se llegue a veces a unos errores terribles en ese sentido. Bueno, nuestro idioma proviene de España, de Castilla, ¿cierto? Del castellano. Hay muchas teorías al respecto en cuanto a las regiones en donde se origina la lengua castellana que nosotros hablamos. Obviamente, por ser de Castilla, de la región de Castilla, efectivamente hay una mayor influencia de esa lengua en los países de Latinoamérica. Pero como hablábamos antes del inicio del programa y fuera del aire, si hay algo que tiene la lengua castellana es su riqueza, porque tiene una influencia de muchísimas culturas y de muchísimas lenguas, y eso es lo que precisamente pues la hace tan especial también. Sobre todo que nuestra lengua, pues los españoles fueron, llegaron alemanes, griegos, de diferentes tendencias, entonces nuestro idioma no es que sea un idioma puro, ¿no? No, en absoluto, ni siquiera las lenguas que dieron el origen a las lenguas modernas, Sí. De por sí son amalgamas y mixturas de otras lenguas, de tal manera que así como las razas no hay nada puro, Sí. esa es la realidad. Bueno, las palabras que más utilizan comúnmente algunas personas, no sé si será influencia de las mismas regiones, pero por lo menos acá hay gente que dice, y he escuchado muchos profesionales, por lo menos la palabra hubieron, haiga, a foto, ¿sí? Íbanos, veníanos, no sé, o sea. Sí. Nosotros, hay una tradición, usted bien lo sabe, Gustavo, que Colombia tiene una tradición de gramáticos, y tenemos, digamos, la idea de que en Colombia hablamos el mejor español. Sí. Obviamente que para un lingüista... Estamos de decirle a los españoles, a los propios españoles. Sí, que inclusive hablamos mejor que ellos. Pero desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista científico, no hay una región o una comunidad o una nación que hable mejor un idioma como tal. Para la lingüística no hay mejor o peor, simplemente hay formas, hay diversidad de formas que hacen parte de la cultura. Es tan válido la forma de pronunciar de nosotros, por ejemplo, la palabra mar, como es tan válida la forma como la pronunciación que tiene un puertorriqueño cuando dicen mal, por referirse al mar, y es válida y es culturalmente aceptable, de tal manera que en ese sentido la lingüística no hace, digamos, ese tipo de calificaciones, pero sí es cierto que si bien la Real Academia Española de la Lengua
es flexible en el sentido de que acepta las manifestaciones del idioma en muchos casos, como, tal y como se habla. También es cierto que se busca es respetar ciertos estándares y ciertos parámetros, de tal manera que obviamente esto no se nos vuelva un caos, una anarquía lingüística y todos empecemos a hablar como nos provoque. Entonces, sí hay cierto descuido en las formas como se habla, aún inclusive con esas palabras que son de uso cotidiano. Y es una lucha constante, inclusive en los salones de clase, tratar de corregir a los estudiantes en ese sentido. Pero yo creo que a mí me llama la atención y hay algo positivo en el entorno. En Colombia lo he notado mucho. Y es que la misma gente trata como de castigar, entre comillas, socialmente a las personas que no utilizan bien el lenguaje. Sí. Entonces hay una especie como de reproche cuando la persona utiliza indebidamente una palabra y hay una preocupación, digamos ahí latente por el buen uso del lenguaje en nuestro país. ¿Usted cómo le parece que algunos publicistas utilizan las palabras, por lo menos por decir tu casa, entonces le colocan la K? Es como por llamar la atención, es como por impactar, ¿no? Sí, exactamente, es digamos que un artificio de mercadeo, ¿no? Sí. Se abusa mucho, inclusive un periodista que es miembro de la Real Academia Española en Colombia, como lo es Daniel Samper Pisano, se ha dedicado mucho a escribir sobre el uso exagerado y abusivo de los extranjerismos en Colombia. Entonces ya vamos por la calle, vamos a un centro comercial y la gran mayoría de almacenes o los locales de comida, en fin, cualquier cosa tiene un nombre en otro idioma menos en la lengua castellana. Sí. Entonces eso es como una especie también de esnovismo, ¿no? Pretender que porque se tiene un nombre en un idioma extranjero, pues el negocio es mejor o es de alta alcurnia, y la verdad que a veces se cae como en el ridículo cuando se utiliza ese tipo de cosas. Sí, uno ve muchas veces por la calle eso, que el negocio de pronto dice comida Le Crep, ¿sí? Sí, entonces dice uno, bueno, ¿y esto qué es Le Crep? ¿Sí? ¿Qué significado es? O sea, si se vende, por decir el caso, empanadas, arepas, lo más normal, ¿no? Creo que... Sí, es como le digo, es algo esnovista y es como, es muy pretencioso. Sí. La lengua castellana es muy rica, es muy sonora, es muy plástica y yo creo que si nosotros, los comerciantes, ¿no?, cayéramos más en cuenta en eso, como que no se caería en ese error, no se llegaría a ese tipo de abusos que considero yo son contraproducentes. Bueno, los africanos a nosotros nos dejaron un gran legado, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas palabras, merengue, chévere, palabras que todavía utilizamos nosotros, ¿cierto? Por supuesto que sí, Gustavo. No solamente a nivel lingüístico, sino a nivel genético, a nivel cultural. Incluso los tambor. Por supuesto, nuestra cocina es rica en recetas de origen africano. Esa mezcla entre indígena y entre africano. Decía un gran folclorólogo, Juan Becerra, que cuando sonaba un tambor o sonaba una cumbia, que nosotros de una vez nos movíamos. Sí, eso lo llevamos en la sangre. Eso lo llevamos en la sangre. Sí, por supuesto. Y me llamaba mucho la atención eso. Decía, usted, cualquier colombiano, cualquier de acá, escucha un tambor y de una vez... Sí, y científicamente se ha venido estudiando esa situación, ¿no? Hay una influencia del entorno que de alguna manera se puede, digamos, notar o expresar en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, si de pronto una señora que estuvo embarazada y que en el entorno escuchaba mucha música, y eso indudablemente
tiene que resultar en un niño que le guste el ritmo, que le guste la música. Y obviamente nosotros, los colombianos, estuvimos toda la vida, hemos estado expuestos a ese tipo de cosas, de la música rítmica, de la música alegre y sonora. Entonces, de ahí esa reacción cuando escuchamos esas melodías, ¿no? ¿Usted considera que la familia o los padres de uno lo influencian para tener de pronto la carrera que uno sigue a nivel, lógicamente, de la universidad? ¿O no? ¿O uno ya viene predestinado a que...? Como le comentaba anteriormente, Genes. hay alguna influencia, por supuesto. Es seguro que el hijo de un futbolista tenga la tendencia a salir con una habilidad, ¿no? Genéticamente. Sí. Es decir, la influencia del medio ambiente puede resultar en una influencia inclusive genética. Eso es lo que más o menos la ciencia lo está estudiando. Y en ese sentido yo creo que sí, pero en cuanto a la herencia de habilidades o de gustos inclusive. Pero obviamente el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, ya los padres de familia no somos los que decretamos qué es lo que qué es lo que tienen que hacer nuestros hijos, sino hoy ellos ya tienen una cantidad de opciones y de motivaciones diferentes a veces. Sí, porque muchas veces los hijos se inclinan por X carrera y uno dice, bueno, ¿y por qué se inclinó por esta carrera? Por decir el caso, el papá quería que anteriormente quería que el hijo fuera médico, fuera abogado, y el hijo le gustaba de pronto las letras o le gustaba la música, y entonces sí. había ese choque. Sí, había una preocupación por los padres en las familias, digamos, antiguas, en que el hijo tuviese una carrera prestante, ¿no? Y con la idea de que se pudiera defender, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso ha cambiado, ya hay muchos padres de familia que tienen claro, y eso lo debemos tener también nosotros claro, que en esta vida lo que importa es ser feliz. Sí. Y en ese sentido, la persona tiene que hacer lo que le guste, lo que le apasione y lo que lo realice como tal, ¿no? Como ser humano. Yo conozco casos muy cercanos a mi familia en donde los papás han sido médicos prestantes, pero como han vivido en medio de una familia culta, en donde el arte tiene primerísimo lugar, entonces los hijos han salido artistas, han salido bohemios, y bueno, pues eso era de esperarse también en parte, ¿no? Bueno, volvamos a las palabras. Básicamente me llama mucho la atención que hoy en día nuestro lenguaje ha sufrido muchas modificaciones, por lo menos la palabra H. Yo siempre pregunto, ¿se escribe con H o sin H? Ustedes dicen, Sí. no, unos que sí, otros con H. Bueno, la palabra, pues H se escribe con H. Sí. La palabra Z se escribe con C. Siempre lo he tenido ese concepto en un diccionario de cabecera, pero ahorita con esos cambios ya la palabra se puede escribir con Z. Bueno, aclarémosle eso de pronto a la comunidad, algunas palabras que creo que usted trajo. Sí, bueno, me llamó la atención la vez que estuvimos hablando sobre el tema, y entonces obviamente yo siempre acudo a la Real Academia Española. Hoy yo de alguna manera agradezco haber estado y nacido en este momento de la historia, porque siempre soñé, cuando estudié en la universidad, siempre soñé poder tener una biblioteca a la mano. Y eso hoy en día Internet lo permite. Claro. Entonces, inclusive hasta libros que para mí fueron difíciles de conseguir en su momento, hoy en día he tenido la facilidad de acceder a ellos. De tal manera que el que hoy en día no quiera de alguna manera cualificarse intelectualmente, pues es porque realmente no tiene exactamente, no sí. tiene la disposición, pero las facilidades son muchas. Y en ese sentido, consultando, obviamente la Real Academia Española tiene en ese sentido sus criterios, y los nombres de las letras son muy claras, y efectivamente la letra Z se escribe con Z, la letra H se escribe con H. Y bueno, también como algo que yo creo que ya la mayoría de televidentes lo saben y las personas lo saben, se eliminaron algunas letras como tal y hoy en día se nombran como dígrafos, ¿no? El caso de la Che y el caso de la Elle. No aparecen como letras en el abecedario, pero sí son dígrafos. Ya, sí.
qué importante y qué valioso todo esto, ¿no, profesor? Que la gente entienda que se debe aprender a escribir muy bien, ¿no? Nosotros, yo recuerdo que teníamos en el Colegio General Santander un profesor de apellido Peñaranda, Sí, lo he escuchado mucho. que es profesor, había sido cura, sabía latín. Sí. Y con ese señor aprendimos mucho lo de la parte de ortografía. Sí, sí. Él llegaba y decía, bueno, vamos a la clase, escriban tal palabra, escriban tal otra, tal otra. Prácticamente era constante, era el bombardeo, Sí, sí. El trabajo, curso, la práctica. Sí, la práctica. Mm. Y con él fue que se aprendió mucho de esto de la ortografía. Qué importante y qué valioso que hoy en día los jóvenes aprovechen y tengan la oportunidad de aprender todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque es que la cultura o lo que tiene que ver con el conocimiento en general no se aprende en un colegio, no se aprende en una universidad o en una escuela, sino la misma persona adquiere de pronto su cultura, lo que tiene que ver con su educación, que sea cada día más avanzada, ¿no? Porque es que hoy en día se ponen a observar que hoy en día a los muchachos no les interesa la historia, la geografía, muchas veces no saben ni dónde están parados, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuántos continentes tiene esta madre tierra? Y muchachos, ya no me interesa nada más nada de eso, me interesa simplemente lo que tiene que ver con el internet, los youtubers, toda esa cuestión. ¿Cómo le merece esto? ¿Usted qué consejo le daría de pronto a una persona Sí. que de pronto le llame la atención el arte de escribir Sí, Gustavo. Bueno, estamos ante un monstruo de mil cabezas, ¿no? Que es la cultura de hoy en día. sí, las redes sociales y todo eso? Cuando nosotros fuimos niños, nuestras distracciones eran muy sencillas, ¿no? Las metras, los trompos, en fin. Y pare de contar. De pronto un libro de cuentos, en fin. Más adelante pues surge la televisión, la misma radio, de alguna manera. Yo fui un oyente de radionovelas en mi infancia. Calimán, me encantaban, por supuesto. Arandú. Exactamente, sí, todo eso que hizo, que hoy en día son unos clásicos de la radio. Pero hoy en día el joven obviamente tiene una sinnúmero de posibilidades y de distracción con la cual la educación como tal lucha de alguna, entre comillas. Y creo que es un error. Nosotros lo que tenemos que hacer como docentes y la educación como tal es tratar de utilizar todos esos medios para que los jóvenes se acerquen y que sea más productiva una clase. En cuanto a esto, la verdad que esto no tiene ningún misterio. El hecho de poder hablar bien, correctamente, o de escribir correctamente, es simplemente de lectura. Eso no se trata de gente superdotada, ni de premios Nobel de literatura, ni nada por el estilo. Simplemente es leer y leer con atención, de tal manera que se vaya aprendiendo ortografía fotográficamente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Eso lo de las reglas, pues está un poquito ya mandado a recoger realmente. Nuestros abuelos y abuelas se educaron y aprendieron la ortografía con las famosas retahílas de Marroquín, en fin. Sí. Pero la lectura es importante y en ese sentido la recomendación es esa. Leer buenos libros. Leer, sí. Sí, leer, ¿no? Inclusive la prensa, inclusive las revistas de interés general. En una época de nosotros que leíamos mucho Condorito o los cómics. Sí, bueno, eso fue parte de nuestras etapas de infancia. Incluso le llama a uno la atención que hasta esos mismos cómics que venían en esos periódicos importantes a nivel nacional, venían en blanco y negro. Sí. Sí, veía uno que hoy en día ya uno ve al hijo de pronto mirando esos cómics, o sea, los Picapiedra, todas esas Sí. Superman. Yo he estado viendo, hace rato que no leía un periódico impreso, le confieso, porque pues yo me siento al computador una mañana cualquiera. ¿Cuántas horas utiliza usted para el computador? No, dependiendo del trabajo. Obviamente que hay trabajos en que me demanda más tiempo, pero cuando me siento a leer prensa, hago un repaso muy somero de la prensa nacional, de la prensa internacional. Pero hasta hace unos días tuve en mi mano nuevamente un periódico impreso y me sorprendió de manera pues muy nostálgica
que ya no hay historietas, son mínimas las historietas, y esa era una de las alegrías cuando uno era niño, Claro. comprar el periódico del domingo que venían Los famosos monos. los famosos monos a color, en fin, pero eso ya prácticamente que se perdió por todas estas tecnologías Y nuevas, resolver el crucigrama, ¿no? y resolver obviamente el crucigrama, Sí. sí señor, sí. El crucigrama le servía a uno mucho porque adquiría mucha cultura, ¿no? Es un buen ejercicio intelectual, por supuesto, Sí. claro que sí. Eso es una de las cosas que veía yo mucha gente que Sí, está muy pendiente sí, del crucigrama. sí. Todavía uno ve personas, los jóvenes no mucho, pero ve personas mayores resolviendo crucigramas. Qué importante. Sí, señor. Bueno, estamos con el profesor Denis Sanguino Zambrano, docente de la institución educativa Colegio General Santander del municipio de Villa del Rosario. Queremos saludar en estos momentos a esa gran sintonía que tenemos en el municipio de Los Patios. Ahorita la nueva oficina está en Tierra Linda de la empresa BJ Network y lógicamente la oficina está de BJ Network aquí en Villa del Rosario, está en la carrera sexta 721. Ventana Cultural, pues trayendo gente que realmente es valiosa, que nuestro municipio tiene cosas importantes, buenas que mostrar, y entonces por eso traemos estos grandes invitados. Vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Me están extorsionando. Pilla un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestral. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7992. Estamos en la calle séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. Bueno, continuamos en Ventana Cultural por Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Con un gran invitado, el profesor Denis Sanguino Zambrano, docente de lengua castellana de la institución educativa Colegio General Santander. Bueno, profesor, hablemos de ese concurso nacional de cuento que usted participó y que organizó el canal RCN y el Ministerio de Cultura, que me pareció bastante interesante. Vi que lo entrevistó uno de esos grandes periodistas a nivel nacional, como fue Juan Gozaín, ¿no? ¿Cómo hizo usted para participar en ese concurso? Bueno, Gustavo, este es un evento que, como bien lo decía usted, organiza RCN, el canal RCN y el Ministerio de Educación Nacional. El objetivo del concurso es fomentar la escritura. Me pareció algo espectacular
que se tenga ese objetivo. E inicialmente era para solamente estudiantes de básica primaria, básica secundaria y también para estudiantes de universidad. Sí, ese fue el momento en que estábamos esperando la premiación ahí en el teatro de Cartagena. Y bueno, yo me puse un reto, dije, yo soy profesor de lengua castellana y tengo que mostrarle a mis estudiantes pues que de alguna manera yo produzco y darles ejemplo. Entonces opté por participar en el concurso. Afortunadamente en el 2010 abrieron la convocatoria también para docentes y bueno, afortunadamente pues me fue bien, ocupé el primer lugar junto con otros docentes porque pues el premio, digamos como tal, escogía a los 12 mejores docentes del país, escritores, y bueno, pues tuve la fortuna de representar al municipio, representar al departamento y por supuesto a mi querida institución General Santander en Cartagena en la premiación. Bueno, hablemos del cuento que fue ganador, el cuento que usted escribió. Pues tengo entendido que escribió un cuento sobre Mercedes Ábrego, la costurera del general Simón Bolívar, ¿no? ¿Cómo tituló el cuento? Sí, el cuento se llama La costurera de Bolívar. Me puse a pensar en un personaje, se me vino a la cabeza un personaje como esta persona, la gran heroína Mercedes Ábrego, y encontrando pues en los libros de historia y en lo poco realmente que hay sobre ella, hay una anécdota muy bonita, obviamente no sabemos si es leyenda o parte del mito, parece que sí es cierto, que en donde dice que ella le confeccionó una casaca a Simón Bolívar. En el cuento no lo puse como tal, como una confección como tal, sino un arreglo de la casaca de Simón Bolívar. Y fue una heroína y fue una mujer que luchó, que estuvo al lado de nuestros próceres, obviamente contra los españoles, y creo que se merece un lugar en la historia. Mi cuento pues fue un pequeño homenaje para esta gran mujer. Sí. ¿Qué particulares encontró usted en esta investigación que hizo sobre Mercedes Ábrego? Bueno, como consulta, lo que primero me sorprendió es que en esa época existiera una mujer de armas tomar como lo fue ella. Sí, porque las mujeres siempre estaban relegadas pero por a supuesto, la cocina y a coser, ¿no? y sobre todo y sobre todo en una situación tan dramática como como fueron las guerras de independencia, en donde obviamente nadie tenía asegurado absolutamente nada. Sin embargo, ella se arriesgó y hizo lo que hizo. De alguna manera también servía como digamos, de espía, y estaba constantemente informando sobre los movimientos que había de las tropas españolas, que en honor a la verdad pues no eran mucho, digamos, acá, pero la trascendencia que tenemos nosotros como región a nivel de Cúcuta y de Rosario fue que fuimos paso obligado por las tropas de Simón Bolívar hacia su campaña admirable, ¿no? Su campaña libertadora en Venezuela. ¿Sería la primera espía que tendríamos en Colombia o qué? Podría ser, sí. Pero hubo mucha gente, la verdad que hubo mucha gente anónima, no solamente hombres, mujeres, inclusive hasta niños, que cumplieron un gran papel, fueron decisivos en esas luchas. Sí, incluso cuando uno se pone a leer sobre la batalla de Boyacá, hay muchas incidencias, y la misma batalla de Cúcuta, ¿no? Sí. En el 1813, 1819, que fue nuestra independencia, ¿no? Sí, la batalla de Cúcuta de febrero, 28 de febrero, sí. Es el marco precisamente del cuento. Sí. Y es en ese contexto en el cual yo ubico a mi personaje, sí. En cuanto a su actuación y obviamente en cuanto a su muerte también, porque pues sufrió una muerte terrible, dolorosa, ¿no? Pero bueno, queda su nombre, queda su legado,
y eso es lo que tenemos que nosotros recobrar a propósito de todo este tema de la cátedra de historia en los colegios, que lamentablemente terminó en lo mismo. Sí. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Sigo insertada en las ciencias sociales. Exactamente, el Ministerio de Educación Nacional lo que hizo fue meterle mano a la ley y que siguiera tal como se venía dictando desde la ley 115. Bueno, hay una cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué la gente hoy en día no le gusta estudiar ciencias sociales? O sea, en una ocasión nos presentamos con unos amigos a la Universidad de Pamplona a estudiar ciencias sociales y solamente aparecimos 3. O sea, los 3 que nos escribimos, y el decano dijo, no se abre la carrera. No se abre la carrera porque es una de las carreras que quería estudiar, ciencias sociales, porque me llama mucho la atención. ¿sí? Pero lamentablemente hoy en día los muchachos optan por otras carreras. Bueno, usted lo dice, los muchachos, yo creería... No, muchachos como yo. Por supuesto, yo creería que tiene que ver con algo generacional, y es que obviamente, y creo que todos pasamos por ahí cuando éramos muchachos, lo que menos nos interesaba era el pasado, y hablar de un mundo ya anacrónico, y conocer de un mundo anacrónico. La atención uno la centra en la novedad, ¿sí? Tal vez porque uno está descubriendo el mundo y está abriendo los ojos ante el mundo. Pero ya cuando uno se hace mayor y cuando va madurando, como que le nace a uno la necesidad de poner los ojos en los orígenes. ¿De dónde vienen las cosas? Exactamente, entonces creo que es más por eso. Pero si usted se pone a mirar con los mayores, todo el mundo le dirá, es importante conocer nuestra historia, cosa que es cierto, pero a los jóvenes poco les llama la atención eso, pero hay que hacerlo, hay que poner nuestros ojos en nuestra historia porque es una forma de identificarnos, es nuestra identidad y es algo que nos va a llevar a una situación que lamentablemente en nuestro país no hemos llegado, y es a tener proyecto de país. Yo creo que los europeos... Nos falta más organización, ¿no? Sí, los europeos han llegado donde han llegado porque han tenido una conciencia histórica muy, muy grande y han hecho proyecto de país. Se han proyectado en un futuro de acuerdo a lo que han vivido. Eso es lo que tal vez nos falta a nosotros. Muchas veces incluso uno lo ve en las mismas obras, en las obras de construcción, la infraestructura, que no se proyecta de pronto las obras viales para, por lo menos más adelante puede haber un transporte masivo, ¿sí? Y los puentes que construyen, de acá a mañana tienen que tumbarlos, ¿sí? Entonces, que todos estos países, pues lógicamente todas estas regiones se van uniendo. Entonces llega el momento en que en un futuro puede de pronto existir un metro acá, ¿cierto? Sí, eso es un buen ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las obras civiles son como retazos, pero digamos, y volviendo aquí a lo histórico, yo creo que una de las cosas admirables de Simón Bolívar era que tenía un proyecto. Era un visionario. Sí, un visionario completo, tenía un proyecto de un gran país llamado Suramérica, en donde se incluían estos 5 países, y yo creo que si lo hubiese podido llevar a cabo... Seríamos una de las grandes potencias. Una de las grandes, indudablemente. Lamentablemente, las envidias, los intereses particulares de cada gamonal en cada país, pues llevaron a la destrucción y a la fragmentación de lo que hubiese podido ser esta gran nación. Leyendo la historia vemos que Bolívar generalmente en Venezuela no lo querían, que tenía los problemas que tuvo con Páez y todas las cuestiones, que Simón Bolívar pues pensó en grande, pero lamentablemente poco le copiaron. Se fue todo al traste. Y vea que hay una gran paradoja, ¿no? Usted se pone a mirar, nos ponemos a mirar Europa, la comunidad europea, ahora con el Brexit y la salida de Gran Bretaña se debilita, pero durante muchos años se fue fortaleciendo al punto de convertirse en un gran, digamos, país como tal, y de tener una sola moneda. Y estamos hablando de países que son muy diferentes en su cultura, en su idioma. Y nosotros acá que tenemos el mismo origen, somos iguales a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los peruanos, obviamente con unas diferencias más en forma que en esencia, no obstante somos desunidos, ¿no? Sí, claro. La muestra lo está.
con una frontera completamente cerrada y casi que caótica. Claro. Entonces eso es muy triste. No trabajamos en equipo. Nada, no nos gusta, para nada. Nunca nos gusta, somos muy individualistas, Sí. ¿no? Y si vemos a alguien progresar, entonces buscamos la manera de Pa- caerle encima, ¿no? Parece Meterle que- la zancadilla. Parece ¿cierto? que eso es como el pan de cada día. Y en todos los ámbitos, ¿no? En la misma, entre los docentes, entre las personas que tienen X empleo, siempre hay esa intriga, ¿no? Sí, pero y lo más preocupante es que tal vez como nación nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, somos nosotros, ¿no? Sí. Empezando obviamente por la clase dirigente, que es la que tiene que dar ejemplo, no tienen ni la más mínima noción de lo que debería ser una nación como tal, como proyecto, y no les interesa desvalijar este país. Sí. Y así, obviamente, el ciudadano común de la calle, nosotros cuando vemos ese mal ejemplo, pues hay una decepción. Entonces estamos constantemente en contra de nosotros mismos y creo que nos hace falta proyectarnos más, ser más conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, y ahí la historia, como le decía anteriormente, juega un papel importantísimo. Si nosotros hacemos una identidad clara, nos podemos proyectar a un futuro. Y lo más importante, valorar lo que tenemos, tener sentido de pertenencia. Porque yo siempre he dicho, la historia de un municipio, por decir Villarosario, que tiene tanta historia a nivel nacional, incluso a nivel nacional, es uno de los municipios que más tiene historia y que pues vivimos de la historia, no del turismo. Entonces, la gente muchas veces no la valora. Y vienen a valorar esa historia, la vienen a valorar gente de afuera, porque muchas veces pasa así. Entonces, la historia de Colombia y de las regiones nos pertenece a propios extraños. Yo por lo menos no soy de aquí, pero a mí me encanta la historia y Villarosario es un gran municipio, ¿sí? Que tiene muchas cosas, que tiene lógicamente sus problemas, pero también tiene gente muy valiosa, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que mostrar. ¿No considera usted eso? Sí, por supuesto. Aquí hay Quijote solitario, y se me viene a la cabeza el nombre del profesor Gerardo García. Y sé que hay otros más que andan en esa lucha por rescatar lo en esa cultural, en esa brega. Pero a veces son luchas solitarias, ¿no? Sí. Son luchas solitarias que bueno, han tenido que jugársela pues un poco solos, pero yo creo que dejan algo. Y en cuanto a lo que usted hablaba, yo digo, oiga, yo paso casi todos los días por el complejo histórico y digo, yo creería que esta gran riqueza, este patrimonio que tenemos nosotros, si estuviese en otra región no estaría en las condiciones en que se encuentra, pero nosotros mismos somos los encargados de despreciar lo que tenemos, y a tal punto está en ese estado de postración. Sí. Y es lamentable y es muy triste. Sí. Bueno, profesor, no se va a ir sin que nos lea un fragmento de su cuento, ¿no? ¿Ese cuento fue en un libro? ¿Hay varios cuentos ahí? Sí, este libro es una recopilación de cuentos, de los cuentos ganadores del año 2010, y los organizadores del concurso siempre editan un libro. Es un libro muy bonito, agradable, con ilustraciones, con imágenes. Y bueno, aquí aparece pues mi cuento, La costurera de Bolívar. Pues voy a permitirme leer, con su permiso, Gustavo, el primer párrafo. Sí, para todos los Muy bien. metrotelevidentes, ¿no? La costurera de Bolívar. La humillación la atormentaba más que la sed, el hambre y el dolor de los pies desgarrados, después de un día de marcha, completamente descalza y a empujones, por el camino tortuoso que de Urimaco llevaba a San José de Cúcuta. El entusiasmo suscitado por el triunfo de Bolívar en la batalla de Febrero y las posteriores victorias de Francisco de Paula Santander impedían ver un posible regreso de los ejércitos realistas. Pero Lisón, el español, había aparecido 8 meses después por los lados del Rosario con más de 1000 hombres para recordarles que el sueño de libertad podía ser pasajero. Y bueno, pues les dejo la inquietud. La inquietud para que lo lea completamente, sí, el cuento, supuesto, ¿no? Sí. Qué bien, qué importante y qué valioso, ¿no? Y que es un cuento que fue ganador a nivel nacional, ¿no?
Sí, pues como Cuando le usted decía, lo escribió, dijo, lo envío, pero ¿qué? ¿Cuál es la expectativa? a ver, primero que todo, pues cuando uno escribe y siente la satisfacción de que hizo algo, digamos, bueno, pues ese ya es un premio, ¿no? Sí. El crear... Ya tiene un hijo. Sí, yo creo que todo artista tiene esa experiencia. Sí. Llámese pintura, llámese escultura, en fin. Pero cuando se crea algo y se tiene ya el producto, pues se siente uno realizado en ese sentido. Tiene que haber inspiración, me imagino. Y Sí. trabajo, por supuesto, sí, claro, hay una combinación de las dos cosas, y más trabajo que inspiración y Más disciplina. desesperación, Sí, entonces. sí. Y claro, cuando lo envié, pues lo envié con la esperanza de que gustara, tal vez sobrepasó mis expectativas porque pues llegó a ser ganador. Y bueno, la alegría fue inmensa cuando me dieron la noticia, por supuesto. ¿Cómo se sintió allá en el...? Estaba en el colegio, estábamos terminando año en el 2010 Sí. y me llamó uno de los periodistas de RCN para darme la noticia que estaba dentro de los 25 finalistas Sí. y que había que esperar la última ronda con los escritores internacionales invitados. Y después me volvió a llamar para decirme que efectivamente mi cuento estaba entre los 12 ganadores de los qué bien, docentes. qué bien. Sí. ¿Y la experiencia de viajar a Bogotá, allá? A Cartagena. Ah, ¿fue Cartagena? Sí, fue Cartagena. Sí. Sí. Sí, fue muy bonito, la verdad, compartir con los ganadores, con los niños, porque pues aquí Sí. hay cuentos de niños. El concurso estaba inicialmente dirigido a ellos. Y bueno, pues todo lo que ustedes conocen del High Festival, vivir la premiación dentro del marco de ese importante evento, pues la verdad que fue maravilloso. Y sobre todo que fue una transmisión en vivo y en directo, ¿no? Sí, Que- sí. Que realizó incluso Juan Gozaín, que fue que lo entrevistó usted, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un video que lo hace una periodista RCN, pero sí, Juan Gozaín fue el maestro de ceremonias, digámoslo, y después tuve la oportunidad de compartir con él en el almuerzo al final del evento. Sobre todo que Juan Gozaín es un gomoso de la literatura, ¿no? Sí, indudablemente es Unos grandes escritores. aparte de gran periodista, ha sido un gran admirador de García Márquez. Sí, claro. Yo le leía las columnas cuando publicaba en Semana hace ya muchos años y utiliza muy bien el lenguaje, escribe muy bien. Sí. ¿Por qué los costeños se destacan en este sentido? En la parte del lenguaje. Es algo que es admirable y es sorprendente. Deberíamos decir que los paisas, pero Sí, son los costeños. pero- el paisa es como más bueno para hablar que para escribir, ¿cierto? Y dentro de los costeños, los que son del Magdalena. Los del Magdalena, Yo he escuchado y casualmente todas las personas de este departamento tienen una gran facilidad para narrar historias. Aún así la persona de la calle la narra muy bien. Pero aparte de eso, en estos días resulta que la BBC pues tiene corresponsales fijos en Colombia que duran 2, 3 años. Y el último que estuvo, o el penúltimo, porque ya hay uno nuevo, fue un argentino, o es un argentino, que estuvo 3 años. Y él escribió algo interesante y que de pronto, y de alguna manera estoy de acuerdo con lo que él decía. En Colombia el trabajo de periodismo es muy fácil. La gente narra las historias solas, ¿sí? Entonces me llamaba la atención y bueno, nosotros, como le decía al inicio del programa, tenemos una gran tradición de cultores por el lenguaje y algo yo creo que se nos ha quedado de todo eso. Se tiene mucha tendencia por la crónica, ¿cierto? Eh, Más que por la fábula, que por la... Sí, he visto yo muchas crónicas importantes de periodistas incluso. Bueno, aquí no, la verdad hay que decir que en el periodismo se destacan en muchos géneros. Sí. Pero sí, tal vez la crónica sea uno de los fuertes del periodismo en Colombia. Crónica positiva y crónica Sí, negativa. por supuesto. porque uno- Sí, desafortunadamente pues ya la prensa moderna como tal ha hecho a un lado la crónica Sí. y se ha dedicado más a la noticia inmediata, sí, escueta. Pero bueno, ya quedan espacios de revistas especializadas en crónicas en donde uno puede leer a estos buenos autores. ¿Qué consejo le daría usted a nuestros metrotelevidentes para que escriban más y hablen menos? Porque dicen por ahí, ¿no? Que Dios nos dio 2 oídos Sí. para escuchar bastante
y una boquita para hablar lo necesario. Sí, pero bueno, es que conversar es un placer y, Sí, y sí. la verdad que eso no se le puede quitar a nadie ni uno se puede negar ese placer. Gabriel García Márquez decía algo muy cierto. De las cosas que nos identificaba a colombianos es que a toda hora estamos hablando. Sí. Salimos a la calle, hay dos vecinos hablando. Echando broma también. Por supuesto, sí, y creo que eso es uno de los recursos a los cuales hemos echado mano y que nos ha permitido sobrellevar toda esta tragedia que ha sido en parte de nuestra historia. Sí, alguna más, sí, sí. mala Sí, estamos echando broma. y también hay que, digamos, reconocer que la vecindad con los venezolanos nos ha permitido compartir esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, la palabra mamar gallo es una expresión que tomó Gabriel García Márquez de Venezuela. Sí. Y es algo que siempre él destacó en los venezolanos, la mamadera de gallo, digámoslo así. Utilizar términos como la panocha. Sí. Que es un pan y también... Por supuesto, el doble sentido pues Sí. del lenguaje cotidiano. Nosotros nos destacamos, como le decía Gabriel García Márquez, lo señalaba como grandes conversadores, ¿sí? Pero tal vez que sea profundo, no, bueno, ya es otra cosa. Pero como consejo para escribir, no, creo que el hecho de ya escribir un mensaje a través de un medio como el teléfono, pues ya estamos practicando la lectura. Obviamente la idea es que conservemos ciertas normas porque, como le decía también, no podemos volver es una mezcolanza porque el lenguaje tiene sus reglas. La Real Academia Española no impone, sino que va aceptando la utilización de las palabras a medida que se va imponiendo. Pero mientras tanto, mientras no lo reconozca, pues hay que respetar esa norma. Muchos jóvenes sufren porque cuando llegan a la universidad les toca escribir cosas que ellos mismos han pensado o han investigado, ¿sí? Entonces ahí es donde se dicen, no, pues vamos a cortar y pegar de internet, y entonces llega a la universidad y les dice, no se puede ni cortar ni pegar, esto es un concepto propio. Sí, hay que hacerles ver eso. Bueno, por lo menos en el caso mío, en el aula de clase, el trato de que sean lo más originales, lo más creativos. No importa que no sea un producto de la talla de un gran escritor, lo que interesa es que él plasme sus propias ideas. Hace el ejercicio. Exactamente, las correcciones de forma vendrán después, pero lo importante es la originalidad. Y sí, los estudiantes se estrellan mucho porque en la universidad se enfrentan a un género como es el ensayo, que no es fácil, y yo considero, y he tenido por la experiencia que he tenido como docente en ese sentido, es un género que exige muchísimo conocimiento del tema y muchísima lectura. Entonces, sentarse a escribir sobre algo que uno desconoce, obviamente eso va a ser un fracaso. De tal manera que es un género muy, pero muy exigente, y eso le cuesta mucho trabajo a los estudiantes. Hace mucha falta a nivel gubernamental el incentivo para la investigación, a nivel institucional, a nivel educativo. Para la investigación en términos generales, Sí, en todas las ciencias, Toda la ciencia, sí. pues se ha venido discutiendo mucho eso. Inclusive se llegó a comentar que Colciencias iba a ser un tanto desfinanciada. Sí, lamentablemente creo que se le ha puesto no el cuidado que debiera como tal el Estado. Pero en cuanto a la parte pedagógica, yo diría que sí ha habido avances en la parte educativa, en la parte de lengua. Ha habido muchos digamos, proyectos y estrategias que el gobierno ha venido desarrollando y planteando. Yo creo que en ese sentido no me quejo mucho, y es como más falta de iniciativa de nosotros los docentes, que aprovechemos todas estas herramientas que nos está brindando el Ministerio de Educación. Sí se vienen preparando los docentes a nivel general, en la parte de las tecnologías, toda esta cuestión, sí han recibido todo ese apoyo por parte gubernamental. Sí, no como la que uno esperaría, pero sí, ha habido esfuerzos, Sí. Eso hay que reconocerlo. Sí, y lo importante es eso, que cada profesor Y busque lo la otro es la manera. iniciativa propia, por Sí. supuesto. Si no nos podemos quedar tampoco esperando que todas las cosas nos lleven del cielo y que papá de Estado lo resuelva Sí, todo. Eso exactamente. hace parte también de una iniciativa muy personal. No,
con eso nos estaríamos mal acostumbrando, ¿no? Que todo tenga que ser subsidiado, ¿sí me entiendes? Sí. Y creo que tenemos que cambiar ese chip. Creo que tenemos que ser más proactivos y en todos los ámbitos, ¿no? En la comunidad, en los barrios, en las instituciones. Quejarnos un poquito menos, obviamente exigir nuestros derechos porque los tenemos como padres de familia, como docentes, como estudiantes, pero también hay que ser un poquito proactivos en la medida en que nosotros podemos hacer ciertas cosas. Si se cayó la puntilla de la pared, no esperar a que la gobernación venga a ponérnosla, porque pues tampoco. Eso tenemos que hacerlo nosotros, lo podemos hacer nosotros. Iniciativas, sí, todo esto que tiene que ver con la cuestión. Hay una cosa que me llama la atención, son los apellidos, ¿sí? Sí. A extramicrófono hablábamos de los apellidos y yo leía en una crónica donde el origen de los apellidos, y el origen de los apellidos incluso venían de muchas provincias, por lo menos el apellido Santander, en España hay una provincia que se llama Santander. Hablemos un poquito de esto. Bueno, sí, como lo hablábamos antes del programa, pues en su gran mayoría, me atrevería a decir que en un 85-90% de nuestros apellidos aquí en Colombia pues son de origen español. Y esos apellidos a su vez nacieron también de circunstancias más geográficas, más sociales que cualquier otra cosa. De tal manera que algunos apellidos tienen relación con personas, señores feudales que existieron en la Edad Media, que vivían al lado de un riachuelo o al lado de un árbol, entonces se identificaba por ese punto de referencia. Y hay otra condición en la cual los apellidos devienen de la relación que tenían los siervos con los señores feudales. Entonces, la gran mayoría de apellidos que terminan por EZ tienen esa implicación o esa connotación. Entonces, José González es José el que trabajaba con el señor Gonzalo. Y así con esos apellidos que terminan en EZ. Pero son muchos, los factores que determinaron los orígenes el origen de los apellidos. Y Ráquira, Iguachué, todos estos apellidos. Hay otros nombres y otros apellidos indígenas que tienen que ver obviamente con nuestros antepasados indígenas y también con la herencia cultural africana, por supuesto, y árabe, que no olvidemos que los árabes estuvieron viviendo en España durante casi 8 siglos, claro. De tal manera que la influencia y la fuerza cultural la llevamos también nosotros en la sangre. Y el nombre, muchas veces uno se pone a ver que en la época de nuestras abuelas miraban el almanaque, el niño nació en día de Santo Tomás, entonces vamos a colocarle Tomás, o Anacleto, o Tremendul, o Mitilo. Sí, y algunos obviamente nacieron en un día de mala suerte que les correspondió un nombre terrible, ¿no? Pero bueno, eso era la moda, esa era la gran moda de nuestros abuelos, ¿no? Y esa gran devoción religiosa pues lo llevaba a mirar el almanaque, a mirar el santoral, ver qué santo era el del día y ese era el que le tocaba al niño. ¿Usted le preguntó a su papá por qué le colocaron Denis? Sí. Porque Denis es un nombre de hombre y un nombre de mujer. Bueno, no, es un nombre masculino. El origen del nombre es inglés, es masculino. Yo tengo unas amigas que se llaman Denis. Yo he tenido amigas y alumnas de nombre, entonces yo les digo tocayas. A mí me gusta mi nombre, obviamente, y me siento identificado. Es difícil que a estas alturas de la vida o a la mitad de la vida uno se cambie un nombre. Pero inicialmente el origen del nombre es anglosajón. Bueno, tenía esa moda, no sé por qué, creo haber escuchado que había un personaje de una radionovela que tenía ese nombre y bueno, pues eran los gustos de los padres de uno. Ya, sí. Y hay gente que hoy en día se cambia el nombre porque el nombre es feo, porque no le gusta. Sí, yo no sé cómo se sentiría uno después de cambiarse un nombre, de llamarse Denis, no, en el caso mío. Yo creo que me pusiese José, me llamarían José y no creo que voltearía a mirar porque difícilmente uno identificará. Eso es como que lo inyectan a uno en la sangre el nombre y
Es difícil adaptarse a otro nombre. Los que creo que los únicos que se adaptan a eso fueron los artistas, ¿no? Los cantantes. Ah, sí, por supuesto, por decirle Leonardo Fabio, se llamaba Jorge Oliveira. Sí, claro, pues a fuerza de que lo llamen así, a fuerza de ver su nombre en televisión, en prensa, pues me imagino que tendrán que acostumbrarse, ya se les hará extraño su nombre de pila. Sí, claro, que alguien le llame por el nombre. Sí, exactamente. Bueno, profesor, ¿cómo se sintió acá en el canal? Agradable, muchas gracias. La verdad que he pasado un momento muy agradable, chévere, como dicen los chicos. Y pues espero que haya podido aportar un granito de arena. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que venga, ¿no? Sino que venga muchas veces para aportarle, lógicamente, muchas cosas a la comunidad, ¿no? Estoy a sus órdenes, Gustavo. Eso es lo más valioso, mostrar cosas, o sea, aquí lo que nos interesa es que la gente también tenga la posibilidad de confrontar ideas, ¿no? Sí, ¿cierto? por supuesto. Qué bueno usted ya tener un poco de televidentes aquí que le pudieran hacer preguntas. Claro, sería ¿cierto? interesante. Sería muy importante. Sí, señor. Gente que pues de pronto no está de acuerdo con lo que hablamos acá o nadie tiene la verdad, la última verdad revelada, por supuesto. Exactamente. Bueno, sabemos que en las horas de la tarde tiene clase, que tiene un trabajo bastante fuerte y pues de una u otra parte esperando que este año le vaya muy bien, profesor. Gustavo, muchísimas gracias. No me voy sin antes felicitarlo por esta gran labor que hace. Me parece un trabajo maravilloso, hermosísimo, y sé que esto de hacer televisión eso es también una quijotada, digámoslo así. Pero bueno, lo ha hecho muy bien y créame que lo sigo con cierta frecuencia a través de los medios electrónicos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, profesor. Él es el profesor Denis Sanguinos Zambrano, ¿dije bien? Denis Sanguinos Zambrano, docente de la institución educativa Colegio General Santander, de la materia de lengua castellana. Queremos agradecerle a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del Canal 2. Ya saben, continúen en la gran programación del Canal 2. Más adelante les tendremos más invitados en esta gran ventana cultural. Que estén muy bien. Hasta pronto. La ortografía es una de las cosas en que más nos fijamos. Comúnmente criticamos y nos burlamos a las espaldas de las personas que cometen errores al hablar. El errar es humano, por lo que no hay que sentirse mal si se pronuncia o se usa mal una palabra. De hecho, nosotros somos culpables de usar incorrectamente varias de las palabras de esta lista. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y descubre. 10 cosas que has dicho mal toda tu vida. Número 10. ¿Te gustaría viajar a Holanda, caminar por los campos de tulipanes, ver un molino en persona y visitar sus famosos cafés? Pues deberías pensarlo bien, ya que no existe un país con ese nombre. A pesar de lo que la mayoría cree, Holanda no es un país, sino una región. El país al que te refieres es llamado Países Bajos, el cual está dividido en 12 provincias. Esta es la provincia de Holanda del Norte, y esta es Holanda del Sur. Juntas forman la famosa región de Holanda. Al ser la región más poblada y popular del país, muchos erróneamente pensamos que es su nombre. Número 9. Estoy seguro que todos hemos cometido este error en más de una ocasión. Si buscas la palabra bizarro en YouTube o en Google, el resultado de tu búsqueda será una combinación de videos extraños e inusuales. Es común escuchar a personas usar esta palabra para referirse a algo extraño o extravagante sin saber que están en un error. Si buscas en el diccionario encontrarás esta definición. Bizarro. Cualidad del ser humano que define un carácter osado y valiente. Entonces, ¿por qué la usamos incorrectamente? La culpa de esta confusión es de la palabra bizarre en inglés, la cual a diferencia de bizarro es sinónimo de extraño, extravagante y anormal. Probablemente en algún punto de la historia alguien confundió estas dos palabras distorsionando el significado real de la palabra. Número 8. Es común escuchar a las personas decir frases como literalmente me estoy muriendo, para decir que no se sienten bien de salud, o literal me estoy derritiendo de calor, para decir que tienen mucho calor. La palabra literal quiere decir que las cosas son tal y como son, al sentido propio y exacto de las palabras empleadas. Si dices literalmente morí de risa, significa que te reíste tanto que te quedaste sin vida, no como broma sino como un hecho.
Ahora, si dices figurativamente morí de risa, significa que te estás riendo tanto que podrías morir, lo que probablemente es lo que querías expresar desde un principio. Número 7. ¿Impreso o imprimido? ¿Cuál es la forma correcta? Aunque muchos se burlan al escuchar a alguien decir la palabra imprimido, la realidad es que ambas formas son correctas. Puedes decir tanto he impreso como he imprimido. También puedes decir la tarea ha sido impresa o la tarea ha sido imprimida. La única excepción es cuando la palabra modifica a un sustantivo. Por ejemplo, es correcto decir la revista impresa, pero incorrecto la revista imprimida. Número 6. Otra palabra que a muchos les gusta corregir es viniste. Resolvamos la duda de una vez por todas. ¿Se dice veniste o viniste? Aunque a primera vista parece la opción más sensata, la palabra veniste no existe. Cuando nos referimos al pretérito perfecto simple del verbo venir, la forma correcta es decir viniste. El verbo venir es uno de los que presenta más formas irregulares en la lengua española, y en este caso será necesario intercambiar la E por una I. Número 5. Cuando alguien dice, tengo una teoría de por qué los hombres son tan fuertes, o escuché una teoría de por qué los gatos en realidad son alienígenas, está cometiendo un error. Eso no es una teoría, sino una hipótesis. Una hipótesis expone una idea que se basa en información que se obtuvo previamente, pero que puede no ser del todo verdadera. Por ejemplo, si hay mucha luz, puedo suponer que es porque es de día, pero no estoy del todo seguro si es a causa de la luz natural o la artificial. Cuando varias hipótesis fueron investigadas, comprobadas y aceptadas científicamente, forman una teoría. La teoría es una explicación bien sustentada de por qué algo sucede. Número 4. Hablemos un poco de los pleonasmos o redundancias. Estos consisten en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está explícito o implícitamente incluido en ella. Algunos ejemplos comunes de estos son ambos dos o al fin y al cabo. ¿Te das cuenta cómo estas palabras buscan decir lo mismo? Ambos busca expresar lo mismo que dos. Al fin y al cabo son sinónimos. Hay otros casos que aparentan ser correctos pero no lo son, como el decir Pedro tiene buena ortografía. Ortografía significa correcta escritura, por lo que el adjetivo buena es innecesario. Igual ocurre al decir el estadio estaba completamente abarrotado. Abarrotado significa saturado, por lo que juntar ambas palabras resulta redundante. Número 3. ¿Cuál dirías que es la opción correcta? Decir la mujer sufre de trastorno bipolar o la mujer sufre de trastorno bipolar. Para sorpresa de muchos, la respuesta es trastorno, sin la letra N. Muchos lo hemos usado mal toda nuestra vida. Número 2. Es común que los medios de comunicación traduzcan erróneamente las cifras de algunos artículos en inglés. Uno de los casos más comunes es el término billón. Frases como hoy en día más de 7 billones de personas habitamos la Tierra o para el 2020 la población será de 8 billones son incorrectas en nuestro idioma. En el idioma inglés, la palabra billion equivale a 1000 millones, mientras que en el español 1 billón equivale a 1 millón de millones. Aunque a simple vista solo le agregamos 3 ceros más, la diferencia de estas cantidades es enorme. La forma correcta de traducir 7 billones en inglés al español es escribir 7000 millones. Número 1. Si alguna vez se llegan a burlar de ti y te dicen dientón, puedes burlarte de ellos porque no saben hablar correctamente. A pesar de lo que hemos creído toda la vida, la palabra dientón no es la correcta. De hecho, si lo buscas en el diccionario, ni siquiera existe. La palabra dientón es usada coloquialmente en países como Costa Rica, Cuba, Honduras, México y Venezuela. Si quieres expresar que alguien tiene los dientes desproporcionados, salidos o muy grandes, lo correcto es decir dentudo o dentuda. Esto es todo por hoy.